Alemania, 1939. El país avanza hacia la guerra con una mezcla de fervor y miedo. Las fábricas hierven, los jóvenes marchan, y el futuro parece una promesa escrita en acero. Pero entre tanto ruido, un hombre piensa en silencio. Su nombre es Konrad Zuse, un ingeniero civil de apenas 30 años, que mira las matemáticas como si fueran poesía. Mientras el mundo se prepara para destruirse, él se pregunta si las máquinas podrían pensar. No para matar, sino para liberar. Zuse no es un científico de laboratorio ni un genio patrocinado por el régimen. Trabaja solo, en su pequeño apartamento en Berlín, rodeado de piezas de metal, engranajes telefónicos y un sueño imposible: crear una máquina capaz de calcular por sí misma. No entiende por qué los humanos siguen resolviendo ecuaciones como en el siglo XIX, cuando todo podría automatizarse. Su idea es sencilla, pero revolucionaria. Si el cerebro humano sigue reglas lógicas, ¿por qué no construir una mente mecánica que haga lo mismo? Cada noche, mientras el rugido de la guerra crece en las calles, Zuse ensambla relés, diseña planos, prueba combinaciones. No tiene materiales suficientes ni apoyo oficial. A veces, debe robar piezas de teléfonos viejos o motores industriales. Pero en cada chispazo eléctrico, en cada error corregido, se acerca un poco más a lo que nadie ha imaginado: una máquina que obedece instrucciones. Su madre lo observa en silencio, preocupada. Sus amigos lo llaman soñador, incluso loco. Pero Zuse sabe que el tiempo está en su contra. Porque el país entero se ha entregado al caos, y su invención, aún sin haber nacido del todo, ya corre peligro. En medio de un mundo que se prepara para destruir el pasado, Konrad Zuse está intentando construir el futuro. Konrad Zuse nunca fue un genio reconocido por su tiempo. Era un ingeniero obstinado, sí, pero también un soñador que veía patrones donde otros solo veían números. Mientras Alemania se hundía en su maquinaria bélica, él tejía en silencio la suya propia, una máquina que pensara con lógica pura. A Zuse le fascinaba la idea de que todo pudiera reducirse a decisiones simples: sí o no, 1 o 0. Mientras otros diseñaban tanques y bombas, él construía el lenguaje binario. No lo sabía, pero estaba escribiendo el alfabeto del futuro. Para él, el pensamiento humano podía traducirse en interruptores eléctricos: encendido o apagado, verdadero o falso. Esa idea, tan simple, tan radical, sería el cimiento de toda la computación moderna. Pero en 1940, nadie podía entender su visión. La ciencia alemana miraba al cielo, a los cohetes, a la guerra. Nadie quería saber de un hombre que intentaba que un puñado de relés calculara ecuaciones. En su pequeño taller improvisado, Zuse ensamblaba piezas con precisión casi artesanal. Cada componente tenía alma, cada cable llevaba una intención. Llamó a su creación Z2, una máquina híbrida, mitad eléctrica, mitad mecánica. No era perfecta, pero funcionaba. Y en 1941, después de cientos de pruebas, nació la Z3, el primer computador programable del mundo. Zuse no celebró. No hubo titulares, ni medallas, ni financiamiento. Solo una máquina que respiraba con el zumbido de los relés, mientras la ciudad a su alrededor se preparaba para otro bombardeo. Su invento podía resolver cálculos imposibles para cualquier humano. Podía repetir operaciones con precisión infinita. Podía, por primera vez en la historia, ejecutar un programa, una secuencia de instrucciones escritas por el hombre y comprendidas por una máquina. Zuse había abierto una puerta invisible, una que llevaría, décadas después, a los satélites, a Internet, a la inteligencia artificial. Pero él no tenía idea. Su Z3 era apenas una prueba de lo que soñaba construir, un mundo donde el pensamiento pudiera replicarse en metal. Sin embargo, la historia tenía otros planes. El régimen nazi no veía futuro en los sueños. Y mientras los aviones aliados cruzaban el cielo, la mente más avanzada de Alemania trabajaba sola, ajena a la guerra, ajena al poder, tratando de enseñarle a una máquina a pensar. Cuando Konrad Zuse presentó su invento, esperaba que alguien lo entendiera. Un profesor, un ingeniero, algún funcionario del Ministerio de Armamento. Pero nadie lo hizo. En una Alemania consumida por la guerra, la inteligencia se medía en destrucción, no en ideas. Los burócratas del Reich revisaron su propuesta sin emoción. Una máquina que calcule sola, decían. ¿Y para qué serviría eso en una guerra? Zuse intentó explicarlo, que su creación podía realizar cálculos estructurales para aviones, para puentes, para cohetes. Podía ahorrar miles de horas de trabajo. Pero su visión sonaba demasiado abstracta. El régimen prefería invertir en proyectos más tangibles, más letales. Así, el Z3, el primer computador programable de la historia, fue ignorado. Sin presupuesto, sin reconocimiento, sin futuro.
Zuse siguió adelante con lo que tenía: piezas recicladas, relés telefónicos, cables recuperados de fábricas bombardeadas. Su taller se convirtió en una isla de pensamiento en medio del caos. A veces pasaban días enteros sin electricidad, y debía detenerlo todo. Otras veces, el ruido de las sirenas le recordaba que su tiempo se acababa. A pesar de todo, su máquina funcionaba. Cada cálculo que completaba era un pequeño triunfo contra el olvido. Una prueba de que el pensamiento humano podía transformarse en lógica pura. Pero ni el ejército ni las universidades quisieron ayudarlo. En los registros oficiales del Reich, el nombre de Konrad Zuse casi no aparece. No porque fuera peligroso, sino porque nadie lo tomó en serio. Y así, mientras otros científicos eran reclutados para construir armas, él quedó relegado a su apartamento, mirando cómo el país se desmoronaba. Su mayor logro, su máquina soñada, estaba viva. Pero pronto, el fuego del mundo se encargaría de apagarla. En 1944, Berlín era un infierno. El rugido de los bombarderos aliados se había vuelto parte del paisaje. Las noches eran una secuencia de explosiones, sirenas y luces anaranjadas que devoraban el horizonte. Konrad Zuse sabía que su invento no sobreviviría mucho más tiempo. El Z3, aquella máquina que respiraba a través de relés y chispas, no podía escapar del fuego que se acercaba. Durante semanas trató de protegerla, cubriéndola con mantas, trasladando piezas, escondiendo planos en cajas metálicas. Pero el destino no se deja engañar por la voluntad. Una noche, las bombas cayeron sobre su barrio. Cuando Zuse regresó al amanecer, su taller era un esqueleto ennegrecido. El Z3 había desaparecido, reducido a un puñado de metales torcidos. A su alrededor, solo polvo, humo y silencio. Aquella no fue solo la destrucción de una máquina. Fue la extinción de un sueño que aún no había nacido. Zuse había demostrado que una mente artificial podía existir. Y en un instante, la historia decidió olvidarlo. Mientras Alemania se desmoronaba, él recogió lo poco que quedó: algunos planos, fragmentos de código, notas sueltas. No lloró. Sabía que la guerra no perdonaba a los que no servían a su causa. Y un inventor que soñaba con computadoras no tenía lugar en un mundo que medía el valor en armas y victorias. Zuse huyó hacia el sur, cruzando pueblos arrasados, cargando su pasado en una mochila. Dejó atrás los restos del primer computador programable del mundo. El fuego se lo había llevado, pero no su idea. En medio de la ruina total, su mente seguía funcionando como su máquina perdida, ordenando, calculando, reinventando. Porque aunque su obra había sido destruida, el pensamiento ya no podía ser detenido. Cuando la guerra terminó, Alemania dejó de ser un país, y se convirtió en una herida. Las ciudades eran esqueletos. Los trenes no llegaban a ninguna parte. Y los hombres que habían sobrevivido ya no sabían qué significaba la palabra futuro. Entre esos escombros, Konrad Zuse caminaba sin un hogar, sin un taller, sin una nación. Su máquina, su obra y su esperanza habían sido devoradas por el fuego. Pero en su mente seguía girando la misma pregunta: ¿y si lo intentara de nuevo? Durante meses buscó refugio en los pueblos del sur, cambiando planos por comida, ideas por un techo. En cada trozo de papel, dibujaba esquemas, engranajes, circuitos. Los soldados aliados lo miraban con desconfianza. No podían entender cómo un hombre sin recursos soñaba con reconstruir una máquina que el mundo aún no sabía que necesitaba. A fines de 1945, con materiales recuperados y ayuda de un pequeño grupo de ingenieros, Zuse volvió a empezar. Sin apoyo estatal, sin universidad, sin laboratorio. Solo con la convicción de que su creación no debía morir. Así nació el Z4, construido con piezas reutilizadas, cables de cobre y paciencia infinita. Era más que una máquina. Era un símbolo. Una prueba de que el ingenio podía sobrevivir incluso al colapso total de una civilización. Mientras otros alemanes buscaban reconstruir casas y fábricas, Zuse reconstruía la inteligencia artificial antes de que el término existiera. Sabía que el mundo necesitaba algo más que cemento. Necesitaba volver a pensar. El Z4 funcionó. Y cuando en 1949 Zuse logró presentarlo oficialmente, su máquina fue reconocida como el primer computador operativo de Europa. No por una potencia militar, sino por un hombre que había sobrevivido al silencio. Sin embargo, el reconocimiento fue limitado. La Alemania de la posguerra estaba demasiado ocupada intentando limpiar su nombre. Y mientras el planeta se dividía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la historia de Konrad Zuse volvió a desvanecerse. Su empresa, la Zuse KG, intentó mantenerse a flote. Creó modelos nuevos, más avanzados, más precisos. Pero la competencia ya no era un hombre con relés y alambre. Era el poder de las naciones que habían ganado la guerra.
Aún así, Zuse siguió adelante. Porque aunque su país había caído, su idea había sobrevivido. Y en un mundo reconstruido por manos humanas, su máquina fue el primer pensamiento no humano que volvió a nacer. Mientras Konrad Zuse trabajaba solo en su pequeño taller, al otro lado del mundo una nueva carrera había comenzado. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por conquistar el futuro, y en esa lucha, la tecnología se convirtió en el nuevo campo de batalla. Los ingenieros norteamericanos desarrollaban gigantes de válvulas y memorias, máquinas que ocupaban habitaciones enteras. Y aunque muchos de sus principios eran los mismos que Zuse había imaginado años antes, nadie mencionaba su nombre. En los libros, en los informes, en las patentes, su historia simplemente no existía. El Z4, que alguna vez fue el milagro alemán, terminó siendo trasladado a Suiza. Allí, en un sótano universitario, siguió funcionando discretamente, procesando cálculos científicos durante años. Mientras tanto, IBM, ENIAC y otras corporaciones convertían la idea del computador en un símbolo del poder occidental. Zuse lo sabía. Había creado el primer cerebro mecánico del mundo, pero sin aliados, sin una nación detrás, su legado se desvanecía. Los vencedores de la guerra también habían ganado el derecho de escribir la historia. A veces, cuando lo entrevistaban, sonreía con ironía y decía, quizás llegué demasiado pronto. Y tal vez era cierto. Porque en un siglo que glorificó a los visionarios, Konrad Zuse fue el genio que inventó el futuro, en el país equivocado, en el momento equivocado. Konrad Zuse falleció en 1995, dejando tras de sí un mundo radicalmente transformado, un mundo en el que los computadores y la tecnología digital se habían vuelto esenciales para la vida diaria. Sin embargo, el reconocimiento de su contribución llegó demasiado tarde para él. Durante décadas, Zuse fue un genio olvidado, un inventor que había dado los primeros pasos hacia la computación moderna en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y el silencio de quienes deberían haberlo apoyado. Su máquina, el Z3, había sobrevivido a bombas, incendios y al olvido, pero su nombre permaneció en gran medida desconocido incluso en su propia patria. En los años posteriores a la guerra, las grandes potencias comenzaron a consolidar la computación como una herramienta estratégica. Estados Unidos desarrolló ENIAC y otros gigantes de válvulas. La Unión Soviética y Reino Unido siguieron su propio camino, invirtiendo en máquinas que podían calcular más rápido y procesar información de manera más compleja. En todos esos proyectos, muchos de los principios que Zuse había implementado ya estaban presentes, aunque nadie mencionaba su nombre. Su Z3 había sido el primer computador programable del mundo, pero su historia se perdió entre la urgencia de la guerra y la posterior carrera tecnológica de los vencedores. Zuse comprendió que había llegado demasiado pronto. Su invento, construido con relés telefónicos, cables y un ingenio extraordinario, era funcional y eficiente, capaz de realizar cálculos que ningún humano podía completar en horas o días. Sin embargo, Alemania, devastada por el conflicto, no estaba en condiciones de reconocer un avance que no estuviera directamente ligado a la maquinaria bélica. El Z3 era, para muchos, una curiosidad, un experimento aislado sin relevancia práctica inmediata. Pero para Zuse, representaba la esencia del futuro, una máquina capaz de pensar, calcular y ejecutar instrucciones de forma autónoma. Durante los años siguientes, Zuse se dedicó a reconstruir y perfeccionar su obra. La creación de la Z4, el primer computador operativo europeo, fue un acto de resistencia intelectual. Con recursos limitados y la ayuda de un pequeño grupo de colaboradores, logró que su máquina volviera a funcionar. Era un milagro de ingeniería en una Alemania que aún sangraba por los horrores de la guerra. La Z4 permitió a los científicos europeos continuar con cálculos complejos, desde la ingeniería hasta la meteorología, sentando las bases de una nueva era científica. Sin embargo, a pesar de estos logros, el reconocimiento global tardó en llegar. Mientras la Guerra Fría se intensificaba, la historia de la computación fue escrita principalmente por Estados Unidos y Reino Unido. Los nombres de Zuse y sus máquinas apenas aparecían en los libros de historia, y su contribución al desarrollo de la tecnología moderna quedaba relegada a un segundo plano. Aún así, su influencia estaba allí, silenciosa, en la arquitectura de los computadores, en los lenguajes de programación que siguieron y en cada cálculo automatizado que hoy damos por sentado. La historia de Zuse es también la historia de la perseverancia intelectual frente al olvido. Trabajó durante décadas en un país devastado, sin apoyo político ni financiero, enfrentando la indiferencia y, a veces, la incomprensión de sus contemporáneos. Su genio sobrevivió al colapso de su nación y a la invisibilidad histórica, recordándonos que la verdadera innovación no siempre es celebrada de inmediato. Cada avance en la computación moderna, cada simulación científica y cada algoritmo de inteligencia artificial lleva la impronta de aquel ingeniero que soñó con máquinas que pudieran pensar. A lo largo de su vida, Zuse recibió reconocimientos tardíos, pero el impacto real de su trabajo ya estaba presente en el mundo. La computación,
tal como la conocemos hoy, no existiría sin su visión. Cada vez que un computador procesa millones de operaciones por segundo, cada vez que un programa ejecuta instrucciones complejas, cada vez que se realiza una simulación que predice fenómenos naturales o financieros, allí está la huella de Konrad Zuse. Zuse nos enseñó que la grandeza no se mide por la fama inmediata ni por la gloria pública. A veces, los genios trabajan para un futuro que aún no puede entender su tiempo. Su vida es un testimonio de cómo la perseverancia, la visión y la pasión intelectual pueden superar las limitaciones de un entorno hostil y dejar un legado duradero. Su historia demuestra que incluso en medio de la guerra, la destrucción y la indiferencia, el pensamiento correcto puede sobrevivir y trascender. Hoy, su nombre es finalmente reconocido en círculos académicos y tecnológicos. Museos, conferencias y libros de historia destacan su papel como pionero de la computación. Pero lo más importante no es el reconocimiento tardío, sino la permanencia de su idea. La lógica, el cálculo y la capacidad de las máquinas para procesar información son ahora pilares fundamentales de nuestra sociedad. Zuse no solo inventó computadores, construyó el futuro invisible que hoy damos por sentado. Su legado nos recuerda que la historia no siempre premia a quien primero descubre, sino a quien logra que su visión sobreviva. Y en cada chip, en cada programa y en cada algoritmo, Konrad Zuse sigue vivo, invisible, pero eterno, demostrando que las ideas correctas nunca mueren, aunque el mundo tarde en comprenderlas.